Si ya tiene usted oportunidad de abrir su Biblia, ábrela conmigo si es tan amable. Busque el libro de Jeremías, por favor, para entrar a la palabra de Dios de esta tarde. Jeremías capítulo 9. Vamos a leer el versículo 24. Jeremías 9:24. ¿Todos lo tienen? Dice así. ¿Me espero todavía o ya lo tienen todos? Gracias, mis hermanos. Como gusta leerlo, de pie o sentados, como usted crea, la reverencia al Señor. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Quién dice? Jehová, el Señor. Pueden tomar su lugar, mis hermanos, gracias. El día de antier, el día viernes, yo estuve compartiendo una semblanza, pues un poco resumida, porque para hablar de la misericordia de Dios no se puede hablar en su totalidad en una hora, ¿verdad? Una hora y media. Yo estuve hablando de qué es la misericordia de Dios y cómo es que ésta nos sostiene, cómo el Señor ha manifestado su misericordia a su iglesia. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? Gracias. El día de ayer estuvimos compartiendo acerca de la justicia y cómo es que la justicia y la misericordia de Dios no se oponen entre sí, sino que trabajan en armonía. Ayer decíamos como conclusión que la misericordia de Dios nos sostiene para llegar al final, como dice Pedro, a alcanzar nuestra... parece que mi hermana aquí solicita que le recojan algo para poder entrar ya a la palabra. Y entendíamos cómo la misericordia de Dios nos sostiene para llegar a alcanzar la salvación que nos ha sido preparada, dice el apóstol Pedro. El día de ayer entendíamos cómo es que debemos caminar en la justicia de Dios. Hoy quiero hablarles, mis hermanos, de la misericordia y la justicia de Dios en la iglesia. Hemos aprendido entonces con respecto a estas dos virtudes del Señor, cómo Él las ha manifestado sobre su iglesia y las ha establecido para un propósito, el cual vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver, le repito, la misericordia y la justicia de Dios en la iglesia. El pasaje que usted leyó conmigo en Jeremías es un pasaje donde Jeremías exhortó a Israel en una época en la que la mentira, el fraude, la traición, el adulterio y la idolatría volvieron a ser pecados frecuentes. Jeremías se enojó por el pecado de su pueblo, pero también tuvo compasión de su pueblo y fue sensible para darle a su pueblo el mensaje de Dios. ¿Qué me dice esto a mí? Que Jeremías procuraba el sentir de Dios. Hoy en día, en muchos lugares, quienes predican la palabra, tenemos la obligación, y bueno, créanme que hacemos el intento de guardar nuestra obligación de predicar bajo el sentir de Dios. No podemos predicar la palabra de Dios bajo nuestro propio sentir. ¿Sabía usted que hay hombres que predican la palabra de Dios bajo su propio sentir? Queda como resultado eso, se tergiversa la palabra de Dios, se predica de una manera distorsionada. Jeremías tenía el sentir de Dios, se enojaba como el Señor se enojaba por el pecado de Israel, pero en su compasión por el pueblo les hablaba para que recobraran una vida en santidad. De hecho, Jesús tuvo este mismo sentir. Se paró frente a Jerusalén y ¿qué dijo el Señor Jesús? Dijo estas palabras con mucho lamento. Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, casi me lo imagino llorando a Jesús, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Hoy los que somos parte de la iglesia de Cristo
tenemos que evitar, mis hermanos, toda actitud que mata o que mate la profecía. Jesús dijo a los fariseos que sus costumbres y sus acciones invalidaban la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que todo lo que podían aprender de la ley, con sus acciones lo eliminaban. No había una vida práctica en lo que refiere a los mandamientos de Dios. La iglesia está llamada entonces a poner en acción los mandamientos de Dios. De otra manera estaríamos matando a los profetas, estaríamos matando el mensaje y seríamos como aquellos polluelos que no quieren ir debajo de las alas de la gallina, ¿verdad? Que Dios nos libre de eso, porque nos moriríamos de frío, mi hermano. El mensaje de Jeremías entonces fue: alábese en esto, es decir, gloríese en esto el que quiera gloriarse. El que quiera sentirse bien por alguna razón, siéntase bien por esta razón. ¿Cuál? En entenderme a mí y conocerme a mí, dice el Señor, que yo soy Jehová, y hago misericordia y hago justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere el Señor en la iglesia, mis hermanos? Diga conmigo, ¿el Señor quiere? Misericordia. Y el Señor quiere justicia. ¿En dónde? En la tierra. ¿Y dónde va a comenzar la justicia de Dios y la misericordia de Dios a manifestarse? En la iglesia. En la iglesia. ¿Qué es lo que quiere el Señor de su iglesia? Misericordia y justicia en ella, para el mundo. Debemos de ser la luz del mundo. ¿Me explico? Esa es la encomienda que Cristo nos dio. La iglesia debe ser la luz para el mundo. El mundo está en tinieblas. Tú y yo debemos salir. Cada vez que salimos de esta puerta, o cuando sales de tu casa, a tu trabajo, a tus actividades, debes de ser como una luciérnaga que alumbra en medio de la oscuridad con una luz propia, la luz de Jesús. La iglesia, mis hermanos, debe ser y debe ser siempre la sede de la misericordia y la justicia de Dios en la tierra. Si un hombre que no tiene a Cristo quiere la misericordia de Dios y busca la justicia de Dios para su vida, la debe encontrar en la iglesia. Hoy en día es muy triste que muchos no encuentran en la iglesia lo que Dios quiere darles. Oramos que el Señor traiga luz a esta tierra, que más hombres y mujeres se salven, pero no nos damos cuenta a veces que es la iglesia donde debe emanar esa luz. Señor, dale luz a ese hombre que va en la calle y va hacia las drogas y a los vicios. Aquí debe estar la luz, y la luz tú la llevas a tu casa cada vez que salimos de la iglesia. Y es entonces, mis hermanos, no lo olvide, la iglesia debe ser la sede de la misericordia y la justicia de Dios en la tierra y para todo el mundo. Para que esto sea posible, la Biblia nos dice aquí por Jeremías que la iglesia debe mantenerse enfocada en su máxima prioridad. Hoy, mis hermanos, Satanás se ha engañado de desviar la prioridad de la iglesia. La iglesia tiene otras prioridades y Jeremías nos está diciendo cuál es. La prioridad de la iglesia es entender y conocer al Señor. Esa es la prioridad de cada uno cuando venimos a la iglesia, cuando estás en tu casa, cuando estudias la palabra de Dios con tu esposa, con tus hijos, cuando les compartes un versículo. Ese es atender la máxima prioridad de nosotros como hijos de Dios. Entender y conocer al Señor. El Señor dice a través de Jeremías: si quieres sentirte orgulloso de algo, si quieres sentirte bien por algo, siéntete bien en que me conoces y me entiendes. En eso busca sentirte bien, no en otras cosas, sino en que me conoces y me entiendes. Y en eso debe gloriarse la iglesia, mis hermanos, no en el número, no en el templo material, no en las riquezas, no en las emociones, sino en entender y conocer al Señor. Y eso se logra atendiendo una tarea diaria. Que tú te levantes a diario orando al Señor, encomendándole tu trabajo. Que tú te levantes a diario diciéndole: Señor, hoy quiero salir a la calle, al trabajo, a hacer tu voluntad. Quiero entenderte más y quiero conocerte más, porque esa es mi máxima prioridad. Es entonces que la iglesia llegará a ser, mis hermanos, misericordia y justicia de Dios al mundo. ¿Usted cree que el mundo necesita la misericordia y la justicia de Dios en estos tiempos? Por eso el mundo está perdido. Tú y yo somos el canal por el cual el mundo puede recibirla. Cuando tú invitas a alguien a la iglesia y esa persona que invitas a la iglesia en tu trabajo te ha estado observando cómo te comportas diferente, tratas a tu esposa diferente, tratas a tus hijos diferente, y las personas lo notan.
Y tú le dices, ¿no quieres ir conmigo a la iglesia el domingo? Y él te dice, pues sí, porque algo tienes tú que yo necesito. Tiene la misericordia y la justicia de Dios que esa persona necesita, y él lo puede recibir aquí. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Después de todo, entonces, mis hermanos, lo que Él ha hecho por nosotros, ahora a nosotros nos toca reflejar. Pablo hablaba de un espejo. Decía que seamos espejos que reflejan la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ser espejos de la gloria de Dios? Que la gente que te ve en tu trabajo y en la calle digan, es un cristiano. ¿Sabe usted que la palabra cristiano la usaba para burlarse de la gente que seguía a Cristo? Para burlarse. En Antioquía fue la primera vez que se usó la palabra cristiano. La palabra cristiano significa un cristito. ¿Por qué le decían a alguien un cristito? Porque hacía exactamente lo que Cristo hacía. Y le decían, mira, ahí va un cristito. Porque hace lo mismo que su maestro. Bendita burla. ¿Me expliqué? Fíjense nada más, se burlaban de ellos porque eran iguales a Cristo. ¿No le gustaría que se burlaran de usted porque usted es igual a Cristo? Ahora es todo lo contrario. Se burlan de nosotros porque decimos que somos iguales a Cristo y no es cierto. La burla ahora sí vale. Pero no podemos permitirlo, mi hermano, no lo permitas. Cristiano significa un Cristo pequeño. Dice una frase mexicana, para muestra basta un botón. Para muestra de que Cristo vive en nosotros, basta tu vida como ejemplo. ¿Me expliqué? Tal vez tú que estás aquí piensas lo siguiente. Esto estuve hablando el viernes y el sábado. Tal vez tú que estás aquí piensas esto. Pastor Julio, yo soy Julio para servirles. Pastor Julio, tú podrías decirme, yo soy salvo y sé que lo soy por la misericordia y la justicia de Dios. Porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Pero, ¿hay algo que me corresponde hacer a mí ahora? ¿Qué no lo hizo todo Jesús en la cruz ya? Porque le quiero recordar, mi hermano, y de eso estuvimos hablando un poco ayer, le quiero recordar que tenemos una tarea que hacer después de que Cristo nos ha salvado. Y de que hay muchas corrientes de pensamiento que siguen pensando y asegurando, siguen diciendo que una vez que han recibido la salvación ya no les corresponde hacer absolutamente nada para llegar al cielo. Esa es una de tantas corrientes que están engañando a muchos hoy, haciéndoles pensar que como ya recibimos el perdón de Dios una vez, ya no nos corresponde hacer nada para ser salvos. Vamos a ver algo de eso, y parece ser que a algunos de ustedes les podría causar controversia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es que les cause controversia! Porque eso nos hace buscar a Dios y encontrar su voluntad. Levantarnos de nuestro sueño y de nuestra silla y decir, Señor, no quiero estar en el letargo, en el sueño. Quiero despertar y vivir en estos últimos tiempos como un verdadero cristiano. Amén. Satanás se ha encargado de llevar entonces, mis hermanos, a los extremos la verdad de la Biblia respecto a la salvación. Por un lado, las doctrinas que enseñan que al Señor le corresponde hacer todo con respecto a la salvación del hombre, incitando con esto al hombre al libertinaje. Creyentes que se entregan a la pereza espiritual, seguros de ser salvos y convencidos de que nada va a cambiar eso. Y por otro lado, las doctrinas que enseñan que el hombre es el responsable total de la salvación de su alma, incitando con esto al legalismo, obras, obras, obras. Y el otro extremo, libertinaje, libertinaje. Ya no voy a hacer nada para Dios, ya soy salvo. Estos últimos, los legalistas, son creyentes que se entregan al activismo y a las obras, seguros de obtener la salvación por sus hechos. Con ambas corrientes, Satanás engaña y arrastra a muchos creyentes, no cristianos, creyentes. Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser cristiano. Tú puedes estar aquí creyendo en Cristo, pero no eres un cristiano. Con ambas corrientes, Satanás engaña y arrastra a muchos creyentes a vivir no el cristianismo, sino una cristiandad religiosa. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos. Le voy a hacer una pregunta que tal vez muchos de ustedes no se atrevan a contestarme porque no están seguros. ¿Quién es el responsable de la salvación de nuestra alma? ¿El Señor o nosotros? Aquí dijeron nosotros, por ahí escuché decir a otros el Señor. ¿Quién es el responsable de la salvación de nuestra alma? Por eso hablé de la misericordia el viernes y de la justicia ayer.
¿Quién es el responsable de la salvación de nuestra alma? Los dos. El Señor y nosotros. La Biblia nos dice que nuestro Dios es Dios de pacto, ¿sí o no? ¿Amén o no? ¿Qué es un pacto? Es un compromiso. En Deuteronomio 5 usted lo puede leer cuando usted guste. Dice: Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, no con nuestros padres hizo pacto el Señor, sino con nosotros que hoy estamos aquí vivos. Es decir, el Señor hace pacto con cada uno. El pacto de Dios es personal. El pacto de Dios es entre tú y Él. Tu vida cristiana es un asunto entre tú y el Señor. Si tu mamá se salva, no quiere decir que tú te vas a salvar automáticamente. La salvación es un asunto personal, no es una herencia que tus padres te van a dejar porque ellos fueron cristianos excelentes y te van a heredar la salvación. No, la salvación es algo personal, es un pacto entre Dios y tú. Otra pregunta, mis hermanos: ¿cuántas personas se necesitan para hacer un pacto? Mínimo. ¿Cuántas personas? Dos. Ejemplo, el matrimonio. En el pacto matrimonial le voy a hacer una pregunta y con esto nos vamos a entender más. En el pacto del matrimonio, ¿quién es el responsable del éxito de la relación? ¿El esposo o la esposa? Ahora sí me respondieron rápido. Hay muchas mujeres que creen que el éxito en su relación es responsabilidad de su esposo. Hay muchos varones que creen que el éxito de la relación es lo que ella haga. Y si ella hace algo mal, todo está mal. Y si ella lo hace bien, todo estará bien. Mira qué varones tan listos. Y hay mujeres muy listas también, porque la Biblia dice que el hombre es la cabeza, aunque algunos son cabezones y no cabezas. Y se apoyan en que el hombre es responsable de todo. No, ¿quién es responsable en la relación para que el matrimonio tenga éxito? Los dos. Es lo mismo en nuestro pacto con Dios. Estando el pueblo del Señor en la miseria, nosotros por nuestro pecado y rumbo al infierno, Él hizo un pacto de salvación con nosotros, sin tener por qué, pero lo hizo. Pacto en el que Él se responsabiliza a hacer su parte y nos dice cuál es la nuestra. Yo te quiero salvar, dice el Señor. Te dice a ti, me dice a mí: yo te quiero salvar. Y tú: sí, Señor, porque me voy al infierno. Me bendice que me digas que me quieres salvar. Estoy como dramatizando el pacto, ¿verdad? Muy bien, dice el Señor. Entonces, ¿quieres que salve tu vida? Yo quiero salvarte, tengo misericordia de ti. Sí, Señor, gracias. Bien, voy a hacer mi parte para que tú seas salvo, pero tú vas a hacer la tuya. ¿En qué momento, mis hermanos, hicimos un pacto con el Señor? En ese momento, cuando Él vino a nosotros, le recibimos, dijimos que sí. ¿Cuántos dijeron que sí a Cristo? Porque a los que le recibieron, Juan 1:12, a los que no le recibieron, no les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Es porque tú dijiste que sí. Alguien te dijo: ¿quieres decirle a Cristo que sea tu Señor y tu vida y ser salvo? Tú dijiste sí, con tu voluntad. Dijiste: yo quiero seguirte, Señor, y decidiste obedecerle y obedecer sus mandamientos. Hiciste un pacto con Dios. Te casaste con Dios. Es como la mujer en el altar y el varón en el altar. Lupita, aceptas por esposo a Ramiro y te comprometes a serle fiel en la enfermedad y separarte de él hasta que la muerte llegue. ¿Qué dice Lupita? Sí, acepto. ¿Qué dice Ramiro? Ramiro, aceptas como esposa a Lupita y te comprometes a serle fiel a ella hasta que la muerte lo separe. Sí, acepto. Pacto matrimonial. ¿Sabes que ese pacto es símbolo del pacto entre Dios y nosotros? De hecho, somos la novia de Cristo y nos vamos a casar con Él. A ver, iglesia, ¿aceptas por esposo a Cristo cuando sean las bodas del Cordero, comprometerte con Él y serle fiel hasta que Él venga por ti? Sí, acepto. Ahí está la boda. ¿Le vamos a preguntar a Cristo si Él acepta y se compromete? ¿Para qué, mis hermanos? Él nos lo grita todos los días. Dice Pablo que aunque somos infieles, Él permanece fiel. Cristo está esperando que nada más el Padre le diga: ve por tu novia, hoy serán tus bodas.
Eso es pacto. El Salmo 50, cuando usted guste leerlo, dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto de sacrificio. En este pacto de salvación, mis hermanos, la parte que al Señor le corresponde hacer, es imposible que la iglesia la haga. ¿Cuántos saben que la iglesia no puede hacer la parte que le corresponde a Dios? ¿O alguno de nosotros puede ir a la cruz del Calvario y dar su sangre por toda la iglesia? No, la parte que a Dios le correspondía, Él ya la hizo. ¿Quién la hizo? Cristo derramando su sangre. Ahora nos corresponde hacer la nuestra. ¿Cuándo empezamos a hacer nuestra parte? Digan conmigo: hoy. ¿Y de aquí hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. La parte que a usted y a mí nos toca es vivir en santidad y serle fiel hasta que Él venga. ¿Suena fácil eso? ¿Suena fácil si yo le digo a usted que su parte y la mía es vivir en santidad hasta que Cristo venga? ¿Suena fácil o no? Quien responde que sí, ¿sabe por qué lo hace? Porque tiene un amor por el Señor muy profundo. Y sé que aunque vengan las luchas, va a decir: yo quiero seguirte, sí o sí, Señor. Los que dicen que no, no los voy a culpar. Porque la pregunta va hacia ese término. ¿Es fácil la vida cristiana? No. Pero con la ayuda del Espíritu Santo lo lograremos. ¿Estamos en un pacto, sí o no? ¿Nos corresponde hacer algo, sí o no? Pacto y sacrificio van de la mano. Siempre. Y esto es porque, para vivir en compromiso hay que pagar un precio. ¿O acaso cree usted que el joven que tiene 13 o 14 años, que ya quiere vivir para Cristo y quiere consagrarse, cuando llega a la escuela y le ofrecen marihuana, cuando llega a la escuela y sus amigos están viendo pornografía, ¿usted cree que le va a ser fácil a él decir que no? Pero en el fondo él se está acordando de la predicación que escuchó en la reunión de jóvenes. Señor, yo escuché que la pornografía me va a destruir, que la marihuana me va a destruir. Yo no quiero eso, Señor. Le va a costar, pero lo va a lograr. Y va a llegar a casa y le va a decir a su papá: papá, hoy me ofrecieron marihuana y ver pornografía y les dije que no. El papá va a llorar y le va a decir: hijo, te felicito porque estás viviendo en santidad. Estás haciendo tu parte para que el día que Cristo venga vas a alcanzar la salvación que Él nos prometió y que es nuestra por fe. El varón que llega a su casa y le dice a su esposa: ¿sabes qué, mi amor? La secretaria es muy volada conmigo. Me pidió que saliera con ella a escondidas. Pero yo te quiero decir a ti porque yo le dije que no. Y que si me sigue molestando le voy a decir al jefe. Y tu esposa va a decir: se va a poner muy contenta. ¿me estoy explicando? ¿Es fácil la vida cristiana? A veces no tanto. Pero hay que pagar un precio. Y esa es la parte del pacto que usted y yo debemos hacer. El Señor entonces, mi hermano, por su misericordia nos exhorta, haciéndonos ver aquello que nos impide o nos podría impedir hacer nuestra parte. Fíjese lo que el Señor le dijo a su pueblo: tengan cuidado. Esto es Deuteronomio 4, cuando guste leerlo. No lo busque para no distraernos, yo se lo leo. Habrá algunos pasajes que sí le voy a pedir que los lea conmigo. Tengan cuidado de no olvidarse del pacto, del compromiso que hicieron conmigo. No se hagan ningún ídolo, ni figura de las que el Señor su Dios les ha prohibido hacer. ¿Sabe qué nos va a impedir, mi hermano, hacer la parte que nos toca del pacto? Los ídolos. Los ídolos es todo aquello que tú y yo ponemos en lugar del lugar que debe ocupar el Señor. Un ídolo puede ser el dinero, puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede ser una persona. Y el mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú estás frente al Señor, cara a cara, día a día. Si hay algo en medio, tu relación no puede ser. No tendrás dioses ajenos entre tú y yo, dice el Señor. Debemos entender entonces, mi hermano, que pueden ser muchísimas cosas las que se constituyen ídolos, por detrás de las cuales nos vamos a ir o nos podríamos ir, y eso nos va a impedir cumplir el pacto que hemos hecho con Dios y no llegar a la salvación que Él nos regaló y hubiéramos alcanzado por fe. Eso se llama apostatar. Haberle dicho al Señor en un principio: sí, Señor, me caso contigo. Puedes imaginarte cómo queda
un novio, porque estamos hablando de que Cristo es el novio de la iglesia, ¿puedes imaginarte a un novio que se quedó solo en la iglesia? Que durante 2 años su novia le dijo, sí me voy a casar contigo, y la acompañó a comprar su vestido, la acompañó a comprar todos los preparativos para la boda, y el día de la boda ella no llegó. Jamás llegó. Algo la distrajo. Otro muchacho por allá que le prometió el cielo y las estrellas y no era cierto, la distrajo y se la llevó. Otra doctrina falsa se la llevó. Un pecado la atrapó. Una costumbre que no quiso dejar. Un pecado que lo aprisionó. Lo hizo irse y jamás llegó al día de la boda. ¿Cuántos quieren llegar al día de la boda? Amén. Las bodas del Cordero. Amén. No se vaya a ir a otro lado y dejar al novio vestido y alborotado, mi hermano, ¿eh? El novio se llama Cristo. Yo creo que me estoy explicando para que usted y yo entendamos que sí tenemos algo que hacer mientras somos cristianos en esta tierra. Si tú sabes que tienes un compromiso con el Señor, sabrás darle importancia a lo que estoy diciendo. Si no lo tienes, si tú estás aquí y no vives en pacto con Dios, te invito a comprometerte con Él hoy. Si tú te vas a esta reunión sin hacer un compromiso con Dios, todo esto que yo estoy hablando es cosa perdida. Entendiendo entonces, mis hermanos, que como iglesia tenemos un compromiso con el Señor, entenderemos también por qué la iglesia es y debe ser la sede de la misericordia y la justicia de Dios. No olvide estas palabras: misericordia y justicia quiero, dice el Señor a su iglesia. Quiero invitarle a que vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, si es tan amable. Todos vayamos, por favor, a Apocalipsis. Verso 9. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan el apóstol, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Bien, mis hermanos, escuche por favor. En tiempos de Juan el apóstol, la iglesia cristiana afrontaba una persecución severa. Casi todos los creyentes eran en lo social, en lo político y en lo económico víctimas del sufrimiento por causa de esta persecución en todo el imperio. Muchos fueron asesinados por causa de su fe. De hecho, Juan el apóstol mismo estaba en la isla de Patmos, el cual era un lugar de castigo para aquellos que no dejaban de predicar la palabra de Dios. Ahí eran desterrados. Ahí murió Juan en la isla por haber sido fiel a la palabra de Dios. Era una cárcel, así como Alcatraz en San Francisco. Tal vez no estemos usted y yo, mi hermano, afrontando una persecución por nuestra fe todavía, por nuestra fe en Cristo, como aquellos primeros creyentes, pero aún con nuestra libertad, pocos tenemos el valor de proclamar la palabra de Dios a otros. El mensaje a las 7 iglesias nos muestra plenamente el interés del Señor por la condición en la que se encuentra su iglesia. Todas las cosas que el Señor le reclama a su iglesia están en el mensaje a las 7 iglesias. Misericordia y justicia quiero, dice el Señor. En el mensaje a las 7 iglesias se encuentra qué es lo que Dios pide de su iglesia hoy en día. Hoy usted y yo, mi hermano, no somos la iglesia nada más Casa de Oración Minnesota. Nos constituimos la iglesia que Dios espera en los últimos tiempos. Somos la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Los mensajes de estas 7 iglesias son para ti y son para mí. ¿Cuántos los toman? Amén. El Señor conocía a cada una de estas iglesias y su condición y su situación, así como nos conoce a ti en lo personal y me conoce a mí.
El Señor conoce tu condición espiritual y conoce la mía. Él es omnisciente, ¿sabía usted eso? De una manera precisa lo hace, al igual que nos conoce a todos juntos como iglesia, a cada uno en nuestro corazón. Cada vez que usted escuche que el Señor tiene un mensaje para su iglesia, es un mensaje para su corazón. Así dice el Señor a su iglesia, tome usted esas palabras como si el Señor le dijera, así te habla el Señor a tu corazón. No es casualidad, mis hermanos, que el Señor, antes de revelarle a Juan en el Apocalipsis lo que vendría al final de los tiempos, antes de revelarle lo que vendría, exhortó a su iglesia a ser una iglesia firme y fiel. Muchos predicadores se enajenan, y no digo que esté mal, digo se enajenan, porque no me refiero con eso a que esté mal que prediquen de la escatología. Predican de los últimos tiempos, pero no se enfocan primero en predicar acerca de la condición de la iglesia. ¿De qué me sirve a mí estar indagando quién es la bestia y quién es el anticristo si yo llevo una vida sin santidad? ¿Me explico o no? ¿Es bueno saber de escatología? Claro que es bueno saber de escatología, estudiar Daniel y Apocalipsis, las profecías del futuro. Pero ¿de qué me sirve si no me he corregido en mi vida cristiana personal? Si nota usted en el Apocalipsis, el primer mensaje no es del 666, de la bestia, del anticristo. El primer mensaje es: corrígete, iglesia. Que la iglesia saque sus vicios ocultos y que esté alerta de aquello que puede desviarla del plan divino, para ser la iglesia que Dios quiere, donde emana la misericordia y la justicia de Dios. Vaya conmigo, si es tan amable, Apocalipsis 2:1. Apocalipsis 2:1, por favor. Voy a leerlo, dice así. Escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde me ayuda? En Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Estas palabras, mi hermano, déjeme leer hasta aquí nada más. Usted me va a acompañar leyendo sistemáticamente. Déjeme decirle hasta aquí que Pablo ministró en Éfeso. ¿Ha leído la carta a los Efesios? Ahí estaba la iglesia de Éfeso. Pablo ministró ahí por 3 años y le advirtió a los efesios que vendrían falsos maestros a tratar de apartar la fe de la gente de esa iglesia. Cuando usted guste leerlo, eso está en Hechos 20. Los falsos maestros llegaron a causar problemas en la iglesia de Éfeso, pero la iglesia los resistió, como puede verse en la carta de Pablo a los Efesios. Juan mismo, el apóstol, pasó mucho tiempo de su ministerio también en la iglesia de Éfeso. Vea el verso 2, por favor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Escuche, hermano, durante un largo periodo la iglesia de Éfeso fue intolerante al pecado. Eso es glorioso, ¿verdad que sí? Entre sus miembros, lo cual no era fácil en una ciudad que se caracterizaba por sus prácticas sexuales inmorales, asociadas con la adoración a una diosa llamada Diana. No es fácil ser un cristiano comprometido en medio de un pueblo en donde reina la inmoralidad sexual. En Éfeso pasaba eso. Imagínense en nuestros tiempos. Nosotros también, mi hermano, vivimos en una etapa en que se haya muy difundido el pecado de la inmoralidad sexual. Hoy en día es popular ser tolerante con diversos pecados, y le llaman al pecado decisión personal. Y ven a aquel que es homosexual, y ven a aquel que está adulterando, y dicen, es su decisión, déjalo, no seas intolerante. Le llaman al pecado estilos alternos de vida. No, no es pecado, es un estilo alternativo de vida. Mira nada más. Ya no se llama pecado, se llama alternativa. Se ha perdido la intolerancia al pecado, pero cuando el cuerpo de Cristo, usted y yo, empezamos a tolerar el pecado en la iglesia, las normas se reducen y se pone en peligro el testimonio de los creyentes. ¿Recuerda el apóstol Pablo cuando encontró en la iglesia de Corinto a un hombre que cometía incesto? Un hombre que se acostaba con su madrastra. ¿Qué les dijo a los corintios? Les dijo, ¿cómo es posible? Eso ni siquiera en la calle se escucha. Deberían de estar de luto. Yo ya decidí lo que hay que hacer con ese hombre. Lo vamos a expulsar de la iglesia porque no quiere entender lo grave que es ese pecado. Y lo expulsaron de la iglesia porque estaba contaminando a las demás manzanas.
¿Qué pasa cuando las manzanas están bien y usted pone una podrida? ¿La podrida se sana? No, daña las otras. Las demás se dañan. Y Pablo dijo, hay que sacarlo de la iglesia. Mis hermanos, Pablo fue intolerante con el pecado. Vea conmigo verso 3, donde tiene su Biblia abierta, por favor, de Apocalipsis 2. Verso 3. Y has sufrido, le dice a Éfeso, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, aquí está el pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se da cuenta de cuántas cosas Éfeso hacía para Dios? Muchas, mi hermano. Fíjese, trabajaba arduamente, era paciente, resistía el pecado, su examen cuidadoso de los falsos apóstoles, es decir, atrapaba a quienes eran mentirosos en el púlpito, y sufrían pacientemente la tribulación sin claudicar, sin darse por vencidos. Toda iglesia debe de tener estas características, ¿verdad que sí? Pero estos buenos esfuerzos deben de surgir de nuestro amor a Cristo, y eso a Éfeso se le había enfriado. Éfeso era una iglesia muy activa y sus miembros hacían mucho en beneficio propio y de la comunidad. Eran muy caritativos, pero comenzaron a desviarse en su amor a Cristo. Eso es tan sutil, mis hermanos. El hacer algo por Dios, mi hermano, debe estar motivado por el amor de Dios, o no perdurará de otra manera. Dejar nuestro primer amor es permitir que la llama de nuestra devoción por Cristo se apague. Pero no solo eso, tanto Jesús como el apóstol Juan recalcaron el amor de tener amor los unos a los otros. Eso también es una prueba auténtica de que somos cristianos. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, que se amen los unos a los otros como tú y yo nos amamos y somos uno. Porque si no se aman, dijo Jesús, porque si no son uno, porque si no hay amor en la iglesia, el mundo no va a creer que tú me enviaste. Fíjese hasta dónde llega la importancia de que usted y yo manifestemos, mi hermano, el amor de Cristo. El mundo no te va a creer que eres cristiano si no tienes amor devocional a diario por Cristo y por tus hermanos. Hay iglesias activas, hay iglesias que crecen así, hay iglesias que de repente ya tienen 300, 400, 500 personas, trabajan, hacen obras de caridad, vienen a la iglesia con fidelidad, pero pierden la esencia del cristianismo, del amor a Cristo. Y Dios tuvo el detalle, mis hermanos, de hacerles ver lo más importante en su relación con Él. Si realmente Jesús es tu primer amor, tendrá que dejarse ver en tu amor también hacia los demás. Verso 5 de Apocalipsis 2, acompáñame a leer. Recuerda, por tanto, le dice a Éfeso, y el Señor nos dice a nosotros, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, ¿qué pasará si no nos arrepentimos de donde hemos caído, mi hermano? Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres, ¿qué? ¿No que no me correspondía hacer nada? ¿No que no me correspondía hacer algo una vez que soy cristiano? ¿No que ya Cristo lo había hecho todo y ya soy salvo sin importar lo que yo haga? Aquí está diciendo, si no te arrepientes de donde caíste, voy a remover tu candelero. ¿Sabe qué significa eso? Remover la luz del camino y para que te pierdas de una manera definitiva. Es que Dios es amor, pastor. Usted está hablando de otra cosa que no es cierto. Dios es amor y Dios nos va a llevar hasta el final. Entonces no debemos hacer nada. Sí, debemos de arrepentirnos y recordar de dónde hemos caído. Amén, gloria a Dios. Si hay alguna cuestión, mi hermano, que te ha desviado de tu fidelidad a Dios, la palabra de Dios nos está diciendo, acuérdate dónde te desviaste. ¿Qué pasa cuando tú llegas a una Y en el freeway y tú debiste haberte ido para acá y te fuiste para acá? ¿Qué pasa? Tienes que regresarte para agarrar el camino correcto. ¿O a poco crees que Dios te va a levantar, va a mandar un angelito y te va a levantar en sus alas y te va a llevar al camino correcto? Tú tienes que regresarte de donde caíste. ¿Me estoy explicando? Y recobrar el camino correcto. Si no, ¿qué va a hacer el Señor?
va a remover su candelero si no nos hubiéramos arrepentido. Cuando nos convertimos, mi hermano, a la vida cristiana, como nuevos creyentes, experimentamos entusiasmo al darnos cuenta cuán importante es ser perdonado. Pero cuando perdemos de vista la seriedad del pecado, empezamos a perder el entusiasmo por el perdón. Es decir, pecamos y creemos que el perdón viene por automático. Sí, es cierto, Dios tiene misericordia cuando tú le fallas, cuando yo le fallo, pero hay que arrepentirnos y pedir perdón. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Eso dice la palabra de Dios. Si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por lo tanto, si pedimos perdón, Él nos vuelve al camino de su luz para continuar en nuestro primer amor. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo le quiero hacer una pregunta a mi hermano. ¿Quién de ustedes aquí recuerda los primeros pasos de su vida cristiana? Yo me convertí a los 11 años de edad. Tengo 28. No se crean. Tengo 46. Yo sé que me veo muy joven. Gracias, mi hermano. Y no me desanimes si no es cierto. A los 11 años de edad yo fui a una iglesia y yo alcanzo a recordar lo primero que hice. Abrir los ojos, quedar impactado por los cantos ahí de un hombre con su guitarra y nada más. Y decirle a mi mamá en 3 semanas, ya mero vamos a la iglesia, mamá. Ya mero regresamos a la iglesia, mamá. Ya mero, ¿cuándo es la reunión, mamá? El Señor me agarró chiquito, me agarró palomito. Y me pescó. Y fueron las primeras obras que yo hacía como recién convertido. ¿Usted recuerda el entusiasmo que usted tenía cuando conoció a Dios? ¿Por qué se tiene que perder el entusiasmo? Tiene que haber entusiasmo, pero también conocimiento. Cuando no hay conocimiento, queda solo el entusiasmo y eso es peligroso. Pero cuando solo hay entusiasmo y no hay conocimiento, también es peligroso. El entusiasmo te ayuda a estar fresco y decirle a Dios cada día, Señor, hoy quiero vivir la vida cristiana. Y al siguiente día, hoy quiero vivir la vida cristiana. Y al siguiente día, hoy quiero vivir la vida cristiana. Y el conocimiento lo que te hace es caminar sin desviarte. Ni el entusiasmo es bueno sin conocimiento, ni el conocimiento es bueno sin entusiasmo. No. El escritor de los Hebreos escribió lo siguiente, mis hermanos, escuche. Traigan a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieron con gran combate de padecimientos. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El entusiasmo sin conocimiento puede convertirse en libertinaje. El conocimiento sin entusiasmo puede convertirse en legalismo, y ninguno de los dos es bueno para tu corazón. No pierdas tu primer amor, pero no dejes de buscar conocer a Jesús a diario. Verso 5, si me ayuda la segunda parte. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Jesucristo es el candelero, mis hermanos. Y esto puede significar que el dejar nuestro camino en el Señor por no arrepentirnos es quedarnos nuevamente en la oscuridad. Verso 6, léelo conmigo. Pero tienes esto, le dice a Éfeso, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cuántos quieren aborrecer lo que Dios aborrece? ¿Cuántos quieren amar lo que Dios ama? Amén. Los nicolaitas, mis hermanos, eran creyentes que habían acomodado su fe. ¿Sabe usted que hay cristianos que acomodan su fe? Es decir, creen de la manera en que ellos creen correcto. Eso es acomodar la fe. El apóstol Pablo les decía a los corintios, acomoden lo espiritual con lo espiritual y no acomoden lo espiritual con lo carnal. Los nicolaitas eran cristianos que habían acomodado su fe y por lo tanto dejaron de ser cristianos, porque querían seguir yendo a la iglesia, pero seguir disfrutando de prácticas pecaminosas. Si tú vienes a la iglesia, mi hermano, pero sigues disfrutando de prácticas pecaminosas, eres un nicolaita, no eres cristiano. Algunos creen que el nombre de nicolaita viene de un vocablo griego que significaba baalamita, es decir, adorador de Balaam, o seguidor de Balaam,
Un profeta que indujo a los israelitas a sus deseos pecaminosos. Eso está en Apocalipsis 2 y Números 31, cuando gustes leerlo. Nicolaita fue sinónimo de una persona que pervertía las costumbres morales y religiosas. La tendencia de esta secta, mis hermanos, porque fue una secta, era hacia el conocimiento nada más. Se llenaron de conocimiento, pero perdieron su entusiasmo por las cosas esenciales del cristianismo. Perdieron los valores morales y había un libre desahogo por las pasiones desordenadas sexuales. Los nicolaitas querían hacer ver el adulterio y la fornicación como actos normales de la necesidad fisiológica humana. Y hoy vas con el psicólogo y le dices, con el psiquiatra o el psicólogo, y le dices, tengo un problema, y el psicólogo te dice, ¿cuál es su problema? Estoy cometiendo adulterio y le estoy siendo infiel a mi esposa. Y el psicólogo te dice, ¿eso no es un problema? Es una necesidad de tu cuerpo. ¿Estás satisfaciendo algo? ¿Ya se enteró tu esposa? No se ha enterado y siento que le estoy haciendo daño. No. Tráela para hacerle a ella entender que es una necesidad que tienes. Es Satanás hablando, ¿no lo creen? Los nicolaitas querían hacer ver el adulterio y la fornicación como un acto normal. Que al salir de la iglesia no hubiera ningún problema en ponerse a ver pornografía. Qué abominación, ¿no, mis hermanos? Cuando vamos a participar en algo que sabemos que es malo, a menudo usamos excusas para justificar nuestra conducta. Decimos que no es tan malo como parece o que no dañará nuestra fe. Cristo emplea palabras muy duras para los que buscan excusas para pecar, aunque en esta ocasión a esta iglesia Jesús la elogió por aborrecer las obras perversas de los nicolaitas. Vencer, mis hermanos, cuando Cristo le dice a Éfeso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oídos esta mañana? ¿Todos aquí? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Al que qué? Al que venciere. ¿Venciere qué? El pecado. ¿Tenemos algo que hacer mientras Cristo viene o no? Vencer, mis hermanos. Vencer significa salir victoriosos en Cristo, perseverando y siéndole fiel hasta que Él venga, en medio de las circunstancias y las pruebas que el Señor permite para nosotros. Ve conmigo, por favor, a Apocalipsis 2, pero ahora el verso 8. Verso 8. ¿Listos? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, Esmirna, y tu tribulación, y tu pobreza. ¿Pero qué? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué le dijo el Señor a Esmirna, mis hermanos? ¿Qué nos dice a nosotros hoy? La ciudad de Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros al norte de Éfeso. La iglesia cristiana en Esmirna luchaba contra dos fuerzas enemigas, y usted las va a identificar si acaso no son las mismas fuerzas con las que la iglesia lucha hoy, es decir, usted y yo. Una población judía muy opuesta al cristianismo, y una población no judía que era leal a Roma y apoyaba la adoración del emperador. La persecución y el sufrimiento eran inevitables en un ambiente así. Vea el verso 10, por favor. No temas, le dice a esta iglesia, en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación. ¿Por cuánto? 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren la corona de la vida? ¿Qué hay que hacer para obtenerla? Ser fieles. ¿Nos corresponde hacer algo? Claro que sí. Mis hermanos, la persecución no viene de Dios, viene de Satanás. Cuando hay persecución, los creyentes son encarcelados e incluso asesinados. Los creyentes de aquel tiempo no tenían temor a la muerte, porque sabían que al morir obtendrían la corona de vida. La sinagoga de Satanás, que menciona aquí, significa a esos judíos, cuando se juntaban a adorar, servían a los propósitos de Satanás y no los de Dios. 10 días significa
que aunque la persecución venga a tu vida y sea muy intensa, será relativamente breve. Tiene su comienzo definido y su fin también. Y Dios se mantendrá en absoluto control de la situación en la que tú estés. Hay un pastor en Reynosa, en México, que fue secuestrado. En Reynosa la cosa está terrible, mis hermanos. No puedes viajar de noche porque es muy peligroso. No puedes cruzar la línea por Laredo o por El Paso o por McAllen porque es sumamente peligroso. Es un gobierno sin ley ahí. Y al pastor de Reynosa lo secuestraron. Lo trajeron paseándolo en una camioneta, amenazándolo. Al fin lo bajaron con vida y él pudo respirar alegremente porque Dios le permitía nuevamente reunirse con su familia. A nuestro buen pastor y amigo Adrián Hernández, el profe, que está con nosotros en Casa de Oración, que ustedes lo han oído a veces profetizar en las grabaciones, lo secuestraron a él y a 2 pastores más en las carreteras de Michoacán, ahí cerca de Guadalajara. Se los llevaron todo un día por una vereda pedregosa, los vendaron y les apuntaron, los encañonaron y les empezaron a preguntar qué harían. Le robaron la camioneta, le robaron el dinero y los dejaron nuevamente en la carretera por la gracia de Dios. Hay persecución, mi hermano, y la puede haber o puede llegar a tu vida. La pregunta es, ¿vas a actuar como esta iglesia a quien el Señor está diciéndole que aún en la persecución va a ser sostenida por el Señor? Las cosas se están poniendo feas, mi hermano, aquí en Estados Unidos. Nos platicaba una amiguita, la hermanita Carmen aquí, quien nos está atendiendo en el departamento donde estamos hospedados, que ahora en las escuelas ya los niños pueden entrar al baño de las niñas, que si un niño tiene tendencia a querer portarse como niñita, ya puede meterse al baño de las niñas, y si una niña tiene tendencia a portarse como niño, ya puede meterse al baño de los niños. La cosa se va a poner fea, mis hermanos. ¿Y qué va a pasar cuando las leyes cambien y no te dejen ni siquiera mencionar el nombre de Cristo en tu trabajo? El Señor dice, va a durar 10 días la persecución y yo te voy a sacar adelante si permaneces fiel. ¿Cuántos van a permanecer fieles? No me responda. No me responda. Respóndele a Dios al momento que llegue la persecución. El dolor es parte de la vida, mis hermanos, pero nunca es agradable sufrir, ¿verdad que no? Y menos cuando no hay causa. Jesús elogió a la iglesia de Esmirna por su fe en medio del sufrimiento. Luego los animó a tener en mente que no tienen por qué temer el futuro, si Él estaría con ellos. ¿Cuál sabe que Jesús está con nosotros? Así es. Si usted se ha detenido por estar pasando tiempos difíciles, no permita, mi hermano, que eso lo aparte de su fe al Señor. Más bien procure que su fidelidad sea fortalecida. Mis hermanos, las pruebas es para fortalecer la fe, no para hacer que se nos desvíe. Santiago escribió, bienaventurado el varón que soporta la prueba, y también la mujer, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida, lo mismo que el Señor le dijo a Esmirna, la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Jesús nunca dijo ni ha dicho que al serle fieles evitaríamos problemas. Eso dicen en Para de Sufrir. Nunca vamos a evitar el sufrimiento y la persecución. Lo que nos dijo es que debemos ser fieles en nuestros sufrimientos y solo entonces nuestra fe resultará ser genuina. ¿Cuántos quieren que su fe se convierta en una fe valiosa como el oro y sea purificada? Va a ser a través de las pruebas. No hay otra manera, mi hermano. No hay otra manera. ¿Quieres subir de nivel en la escuela? Te van a hacer un examen. Es lógico. Por supuesto les hablo de pruebas y problemas por causa de que amamos a Cristo, porque hay muchos que tienen problemas por causa de su descuido. Señor, ayúdame, estoy en tribulación, el banco me está hablando porque ya debo la tarjeta de crédito. Ese es tu problema, no es por causa de Cristo. La persecución del banco detrás de ti es tu asunto, no es por causa de Cristo. ¿Me expliqué o no? Bueno, atienda eso y pague lo que debe, mi hermano. Y tome chocolate. Vamos al final, si me acompaña, Apocalipsis 2:12. Estamos aprendiendo la responsabilidad de la iglesia aquí en la tierra. Amén. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde?
En Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Quién tiene la espada en la mano? Jesucristo. Él tiene la verdad en su mano. La ciudad de Pérgamo, mis hermanos, era una ciudad muy moderna, como Minneapolis, como Los Ángeles, como Nueva York, como muchas otras en Estados Unidos, como Guadalajara también. Una ciudad moderna. Un centro de la cultura griega y la educación era Pérgamo, con una biblioteca que contaba con más de 200,000 libros. Pero también era el centro de 4 sectas y rivalizaba con Éfeso en su adoración de ídolos. El dios principal de la ciudad de Pérgamo era simbolizado por una serpiente, y ese dios se le consideraba el dios de la sanidad. La gente de todas partes iba a Pérgamo a que ese ídolo los sanara. Vea el verso 13, por favor. Le dice a Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Qué FBI ni qué nada? ¿Ya vio? El FBI sabe todo tu vida y la mía. El Señor sabe no solo dónde vives y cómo te llamas, sabe lo que hay en tu corazón. Escucha el Señor lo que nos dice. ¿Cuántos lo están oyendo? Yo conozco tus obras y dónde vives y qué haces. Sé tu correo electrónico, sé tu teléfono, sé lo que estás pensando ahora. El Señor es omnisciente. Qué bueno es el Señor, ¿no, mis hermanos? Donde está el trono de Satanás, ahí vives, dice el Señor. Yo sé que en Minneapolis, yo sé que en la ciudad donde vives estás rodeado de tentaciones y de asuntos satánicos que no te quieren permitir ser un buen cristiano, pero retienes mi nombre. ¿Cuántos van a creer en Cristo hasta el final? Retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire, mi hermano, como el centro de 4 sectas idolátricas, a Pérgamo se le llamaba la ciudad donde Satanás es su trono. Imagínese, hermano. ¿Sabe usted cómo le llaman a Las Vegas? La ciudad del pecado. ¿Usted sabe por qué? A Pérgamo le decían la ciudad donde Satanás tiene su trono. Y ahí en medio Dios quiso poner una iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué no nos saca al campo donde hay puras ardillas y conejitos y allá sembramos nuestra comida y que no estemos cerca del mundo? ¿Por qué? Porque Dios quiere que la iglesia sea luz ¿de qué? Del mundo. Que cualquiera que entre a este lugar sienta la presencia de Dios y diga: aquí hay algo diferente que yo necesito. O que entren a tu casa y digan: ¿qué tienes en tu casa? Me siento raro, siento mucha paz. Y tú les digas: Cristo es el Señor de mi casa. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué en el lugar donde Satanás tenía su trono Dios puso una iglesia? Se llamaba Pérgamo, la ciudad, y ahí puso una iglesia rodeada del culto a Satanás. Mis hermanos, la iglesia de Pérgamo no estuvo dispuesta a negar a Cristo. Por eso Antipas murió. Antipas era un fiel de la iglesia de Pérgamo, a quien llegaron y le dijeron: deja de hablar de Cristo o te vamos a matar. ¿Y qué creen que hizo Antipas? Lo tuvieron que matar. Él no iba a decir: yo no conozco a Cristo, como Pedro lo hizo 3 veces. Que niegues a Cristo, te vamos a matar. ¿Y qué cree usted que le hicieron a Antipas? Lo mataron. Era uno de los miembros fieles de la iglesia de Pérgamo, y eso quedó en memoria para ti y para mí. Esto ocurrió, mi hermano, hace 2000 años. Y no se menciona el nombre de Antipas en ningún otro lugar en la Biblia. Solo se menciona para que tú y yo hoy sepamos que hubo hombres que los obligaron a negar a Cristo y no lo hicieron. Y murieron por eso. Si llega el día en que tú tengas que negar a Cristo, en que yo lo tenga que negar, ¿qué vas a hacer? Vienen tiempos difíciles, ¿verdad? Pero somos la iglesia de Cristo. ¿Amén? Nunca es fácil, mis hermanos, permanecer firmes en contra de las fuertes presiones y tentaciones de nuestra sociedad, pero la alternativa es mortal. Bien hecho, buen siervo y fiel. Yo quiero que el Señor me diga cuando llegue delante de Él. ¿Cuántos quieren oír eso? Verso 14 de Apocalipsis 2, si me acompañas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Recuerda usted quién era Balaam? Yo se lo dije. El que enseñaba la doctrina de los Nicolaitas. Que enseña a Balac y a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer, ¿qué me ayuda?
verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ¿ya vio? Es la segunda vez, mi hermano, que Dios nos exhorta a tener cuidado con la inmoralidad sexual, la que yo, dice el fin del verso 15, aborrezco. Por lo visto, mis hermanos, algunos en la iglesia toleraban a quienes enseñaban o practicaban que Cristo había rechazado, o a rechazar el nombre de Cristo, perdóneme. No era fácil ser cristiano en Pérgamo. Los creyentes sufrían mucha presión para acomodar o abandonar su fe. Acomodar la fe, mis hermanos, se puede definir como mezclar cualidades de dos cosas diferentes. Se llama concesión de principios. No está mal, mis hermanos, que ayudemos o estemos presentes en las necesidades de nuestros familiares, conocidos o compañeros. Tal vez tus familiares te invitan a celebrar los 15 años de una sobrina tuya, pero va a haber vino, cervezas y música. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No pierdas tu lealtad hacia el Señor, tu compañerismo con el Señor, por hacer prácticas inmorales. Vas a decir, mira, me están invitando a los 15 años de una sobrina, al cumpleaños de un sobrino, pero mis familiares no son cristianos, van a estar tomando, van a estar bebiendo, van a estar fumando, haciendo, yo no quiero ir. Siempre hay duda en esto en muchos cristianos. ¿Voy o no, pastor? Claro que puedes ir, pero a dar testimonio de que Cristo vive en ti. Y a decirles que un día te inviten a la iglesia. Porque un día los invitas a la iglesia y ellos te dicen, no, yo no quiero ir contigo a la iglesia porque te invito al cumpleaños de mi hijo y no vienes. Es que no vengo porque siempre están tomando y fumando y escuchando música del diablo. Entonces no me invites a tu iglesia porque no voy a ir. Una vez llegó una hermana en Guadalajara y me dijo, pastor, mi hermana va a bautizar a su niño, son católicos y me está invitando al bautizo. Yo no quiero ir a esos actos satánicos, pastor. Le dije, hermana, vaya. Cuando le dije vaya, se me quedó viendo. ¿Voy a ir? Vaya, esté presente cuando bauticen a su sobrino. Felicite a su hermana por bautizar a su hijo. Esté ahí presente. Y comience a decirle cómo te ha ido. Dígale, platique con él. Un día me acompañas a la iglesia, ¿no? Y ella a lo mejor va a aceptar. Sí, un día me invitas a la iglesia y yo voy. Porque usted aceptó ir al bautismo del niño. Pero no se vaya a aprovechar por haber ido al bautismo del sobrino, al cumpleaños del sobrino, y también ponerse a tomar cerveza. ¿Me explico o no? A veces somos débiles, mi hermano, y no nos mantenemos firmes. Es posible que haya discrepancias y diferentes opiniones con familiares que tú tienes que no son cristianos, pero eso no quiere decir que tú des paso a la inmoralidad y a la herejía y a la depravación en todos los sentidos. Depravación sexual, pornografía, chisme, engaño y mentira, entre otros pecados, acechan fuertemente a la iglesia. Nunca, mi hermano, usted tolere el pecado bajo presión. Nunca tolere un pecado bajo presión. Vuelvo al mismo ejemplo, al adolescente que quiere amar a Dios y sus papás lo han inducido al camino del Señor. Y ahí está en la escuela, porque eso sucede aquí en China. Ahí está el jovencito en la escuela y el amigo que sacó el paquete de marihuana. Eso es clásico, en todos lados sucede. Y ahí está el joven luchando. No, es que eso me hace daño, recordando las palabras de su papá. Hijo, di que no como José cuando la resbalosa de la esposa de Potifar se quería acostar con él. Acuéstate conmigo, José, acuéstate conmigo, José. Y José le dijo más de 4 veces que no quiero, señora, porque yo amo a Dios y respeto a su marido. Aleluya. Y así le dijo en Génesis, no quiero, señora, no me esté presionando. ¿Cuántas veces quisiéramos oír a nuestros jóvenes, verdad? Decirle al que está sacando la marihuana, no me vuelvas a ofrecer eso. Amo a mis padres y amo a Dios. Y si vuelves a sacarlo, te acuso con la directora. O el director, o el principal. ¿Cuántos quieren ver a los jóvenes de nuestra iglesia así? Tenemos que enseñarles. Tenemos que decirles lo que se debe de hacer. La iglesia no puede tolerar el pecado, mis hermanos. No podemos hacerlo. Tenemos una tarea que hacer. No toleres el pecado cuando estés bajo presión. No lo toleres, por favor. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira:
El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Y pies semejantes al bronce bruñido. Eso significa justicia. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mis hermanos, Tiatira era un centro laboral, muy trabajadores en Tiatira, con muchos gremios que se dedicaban a la confección de ropa. Había tintorerías, había alfarería. Lidia, una de las mujeres a quien Pablo evangelizó, Lidia, la primer convertida de Pablo en Filipos, era una mercader en Tiatira. Usted lo puede ver en Hechos cuando quiera, en Hechos 16. La ciudad de Tiatira era esencialmente de trabajo secular. Y escúcheme, no tenían preferencia por ninguna religión. Se dedicaban al puro trabajo. ¿Dónde habré oído eso? ¿Quién sabe? Bueno, es Tiatira. Los creyentes de Tiatira fueron felicitados por sus buenas obras, pero no debemos sentirnos, mi hermano, satisfechos cuando nuestra iglesia solo se regocija en la salvación de los miembros o disfruta la adoración en grupo. Debemos crecer en amor, fe y obras de servicio. Como los tiempos son difíciles, debemos invertir nuestro tiempo con sabiduría y fidelidad. No te pierdas en el activismo, ni de tu trabajo, ni de todo lo que te hace perder tu devoción al Señor. En otras palabras, Jesús exhorta a los cristianos de Tiatira a no vivir un cristianismo de rutina. Es domingo, hay que ir a la iglesia, y pones el botón de automático. ¡Pip! Ya te estás bañando, ya te estás poniendo la corbata, poniéndote guapo, ya vienes a la iglesia, son las 2 de la tarde, hay que aplaudir una hora y adorar al Señor, escuchar la predicación y vámonos a casa. Cristianos, robots. Eso era Tiatira. Se habían vuelto cristianos robots, programados. No había amor, no había caridad, no había esencia, no había hermandad entre unos y otros. Eran simplemente religiosos, conformados al día domingo o al día de costumbre. Muchos son los supuestos cristianos, mi hermano, que después de años de haber llevado un cristianismo así, se enorgullecen, y precisamente de los años que llevan en la iglesia, pero sin haber crecido en cuestiones como, por ejemplo, yo puedo preguntar, no lo voy a hacer: ¿cuántos años tienes de cristiano? Yo tengo 30 años, pastor, de cristiano, gloria a Dios. Pero le sigues pegando a tu esposa, le sigues gritando a tus hijos, no practicas los mandamientos de Dios en casa, y tienes 30 años de cristiano. Pastor, yo solamente tengo 3 años de cristiano. Que se note en esos 3 años de cristiano tu compromiso con Él, que se vea que hay un cambio en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu testimonio en el trabajo, en tu servicio a Dios en la iglesia, y al final su canto de adoración, que tu canto de adoración sea: Señor, soy tuyo, te amo, tú me hiciste para adorarte y para servirte. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vea el verso 20, por favor, de Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es la segunda ocasión, mis hermanos, tercera diría yo, en la que el Señor exhorta respecto a la inmoralidad sexual. ¿Por qué cuando el Señor dice una cosa 3 veces y no una ni 2, tenemos que poner atención? Esta es la tercera vez en que el Señor habla de este pecado en su mensaje a las iglesias, primero a Pérgamo y luego a Tiatira. Y ahora a Tiatira también le habló de lo mismo a Éfeso. ¿Por qué, mis hermanos, un pecado de inmoralidad sexual es tan serio? Un hombre jamás va a ser el mismo cuando su esposa se entere que cometió adulterio, ni ella tampoco. El Señor hace cosas tremendas cuando hay este pecado en un matrimonio y perdona y sana, pero evitarlo hubiera sido mejor. Aunque repito, el Señor sana y trae restauración. ¿Por qué entonces un pecado, le pregunto, de inmoralidad es tan serio? Porque siempre provoca que alguien salga herido. Si tú creíste que el pecado de la inmoralidad no le causa daño a nadie, lo que tú haces a escondidas, sí le va a hacer daño a alguien, y muy pronto. Muy pronto. Cuando tu hijo o tu esposa o quien te está viendo y te toma como un hombre fiel y cabal, o como una mujer fiel, descubre lo que tú estás haciendo, se va a desanimar. Tu hija va a decir de ti, papá, va a decir: papá,
Yo no creía que tú fueras a estar atrapado en eso. Yo quiero ser un ejemplo para mis hijos, hermano. ¿Usted no? ¿No quiere ser ejemplo para su esposa, varón? ¿No quiere ser un ejemplo para su esposo, mujer? Sí. El primer herido cuando hay un pecado de inmoralidad es el Señor. Al darle a entender a Él que no se aman sus mandamientos, sino que se aman los deseos carnales. Y también en segundo lugar se hiere a los seres amados al violentar el compromiso de una relación. La inmoralidad sexual tiene un tremendo poder para destruir familias, iglesias y comunidades enteras. Enteras. ¿Por qué cree usted, mi hermano, que Grecia cayó? Porque todos eran unos homosexuales. Trataban a la mujer, trataban mejor a sus caballos que a la mujer. Lea la historia de Grecia y se va a dar cuenta que no miento. Uno de los filósofos más conocidos decía: yo quiero más a mi caballo que a mi esposa. Era griego. La inmoralidad sexual tiene poder para destruir familias, iglesias y comunidades enteras. Esta nación se está viniendo abajo por ser la sede número 1 de la inmoralidad sexual, empezando por California. ¿Y qué va a hacer la iglesia? ¿Caer en esa red? ¿Caer en esa trampa? Tenemos que estar prestos y dispuestos. ¿Cuántos van a estar, mis hermanos? ¿Tan poquitos? Yo sé que lo está pensando. La exhortación entonces del Señor, mis hermanos, es para protegernos. Las leyes del Señor son para preservar la vida de su pueblo. La exhortación en cuanto a comer cosas sacrificadas a los ídolos entonces y la fornicación es de parte del Señor a su iglesia, sea alguno de nosotros recién convertido o tenga años de cristiano, seas débil en la fe porque estás comenzando o seas fuerte en la fe. Cuida tu corazón de estas tendencias. Vaya conmigo, mi hermano, a Apocalipsis 2:21. Continúa diciendo: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su, ¿qué me ayuda? De su fornicación. No quieres dejar el pecado de la inmoralidad sexual. 22. He aquí yo la arrojo en cama. Te vas a enfermar. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella. Está hablando de Jezabel. Está hablando de la tendencia pecaminosa y del sistema inmoral sexual que ha arrastrado a muchos en la iglesia. Eso es Jezabel. El sistema inmoral sexual que está en internet, que está en todo el mundo, arrastrando a muchos y a muchos creyentes aún. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán. ¿Cuántas iglesias, mi hermano? Todas sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Quién es el que sabe si tú y yo estamos atrapados en un pecado de inmoralidad sexual? El Señor lo sabe, y os daré a cada uno según sus obras. ¿Tenemos algo que hacer o no, mis hermanos? Claro que lo tenemos que hacer. En su misericordia, mis hermanos, Dios nos ha dado un tiempo para que decidamos seguirlo. Solo nuestra obstinación nos está impidiendo volver al camino. No podemos escondernos de Cristo, mis hermanos. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, y todavía nos ama. Y se deben confesar los pecados que procuramos esconder. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco, otra vez el Señor nos dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué? La exhortación es cada vez más seria, ¿verdad, mi hermano? ¿Cuántos van a atender la palabra de Dios esta tarde? El problema en la iglesia de Sardis, mis hermanos, no era la herejía, sino la muerte espiritual. Más allá de su reputación de ser una iglesia activa, Sardis estaba infestada de pecado. Sus obras eran malas y sus ropas estaban manchadas. El Espíritu no tenía palabras de elogio para esta iglesia, no la elogió en ninguna cosa. A Éfeso le dijo: ha resistido a los falsos profetas. A Tiatira y a Esmirna los exhortó en cosas buenas también, que han resistido la tribulación. A Sardis no la elogió en nada. En nada. Sus obras eran malas y sus ropas manchadas. Era una iglesia que aparentaba ser buena por fuera, pero corrupta por dentro. Verso 2 dice: sé vigilante, Sardis, sé vigilante.
y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Jesús insta, mis hermanos, a esta iglesia y nos insta hoy a ti y a mí a obedecer la verdad cristiana que había oído cuando creyó en Cristo, es decir, a volver a los fundamentos de la fe. Es importante crecer, mis hermanos, en el conocimiento del Señor, profundizar nuestra comprensión mediante un estudio cuidadoso, sí, pero por mucho que tú y yo aprendamos, nunca debemos abandonar las verdades fundamentales acerca de Cristo. Él siempre será el Hijo de Dios y su sacrificio por nuestros pecados es permanente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ninguna nueva verdad de Dios irá en contra de las enseñanzas bíblicas que Él nos ha dado. Ninguna. Procura el conocimiento de la palabra. Eso le exhortó el Señor a Sardis. Sí, te has metido en el conocimiento, pero estás llena de pecado. ¿Qué está pasando? Yo he platicado en Guadalajara, mis hermanos, con personas que te dicen la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero te justifican de una u otra forma los pecados que están cometiendo. Te dicen versículos de memoria, pero cuando yo llego al momento de preguntarles, pero justifícame tu adulterio, por favor, voltean la mirada para todos lados y empiezan a decir que su esposa tuvo la culpa, que fue una necesidad por la falta de situaciones personales, y empiezan a justificar su pecado, y aún te siguen mencionando versículos para justificar su propio pecado. Conocimiento de la Biblia, pero con el pecado adentro. ¿Cómo estaban los fariseos? Conocían la ley, mi hermano, eran eruditos en la ley, pero eran sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Tumbas pintadas para que se vean bonitas por fuera, pero adentro, ¿qué había? Dijo Jesús: huesos muertos. Ahí está la palabra, mis hermanos. Ahí está para todos nosotros. Esa es la exhortación, mis hermanos. Yo voy a dejar hasta aquí la exhortación del Señor a su iglesia, porque en lo que el Señor nos está hablando, solamente a manera de resumen, póngame atención para decirle este pequeño resumen en un minuto. A la iglesia de la Odisea. A la iglesia de la Odisea, el Señor la exhortó con respecto a su riqueza, su lujo y su comodidad. La Odisea era una ciudad muy rica, en donde obtenían un pago por su trabajo extremadamente grande. Era el lugar donde se producía un líquido para limpiar los ojos que se llamaba el colirio, y lo vendían a tal escala que la iglesia se hizo rica vendiendo ese producto. Y la iglesia también era visitada por personas que tenían mucho dinero, y la iglesia lo era, pero lo que la iglesia no podía ver es que no tenían lo más valioso, algo más valioso que el dinero, y era lo que era la vida eterna en Jesucristo. La riqueza, mis hermanos, el lujo y la comodidad que tú podrías estar buscando con tu trabajo podrían convertir a las personas en ser confiadas y satisfechas por su propio trabajo y por sí mismas. Pero por mucho que usted tenga, no tiene nada si no posee una relación vital con Cristo. Por no tener una relación vital con Cristo, a la Odisea, quien decía ser rica y no necesito de nada, Jesucristo le dijo: tú eres una desventurada, pobre, ciega y desnuda, porque no me tienes a mí. Tienes mucho dinero, pero no me tienes a mí. Las riquezas que el Señor ha permitido, nos permita obtener, mi hermano, y lo que tengas, Él lo va a permitir para que sea en tus manos una herramienta para la extensión del reino, y no un estorbo para que tu corazón se desvíe de los caminos de Cristo. Las riquezas, cuando Dios las da, es para que el reino de Dios se extienda y el evangelio se predique en otros lugares, no para que nos enriquezcamos y creamos que todo lo tenemos en esta tierra. Esa fue la exhortación a la Odisea. Yo quiero invitarte, mi hermano, a que juntos, puestos de pie, leamos Miqueas capítulo 6. Todos busquemos, por favor, Miqueas, y que nadie se quede sin leerlo. Y acércate con alguien que tenga Biblia si tú no traes tu Biblia. Miqueas capítulo 6, si lo buscas, por favor, está casi al llegar al Nuevo Testamento, pero está en el Antiguo. ¿Ya lo encontraron? Miqueas 6, vamos a leer del 6 al 8 y vamos a orar para terminar. ¿Listos? Todavía algunos lo están buscando.
Miqueas capítulo 6, verso 6, con todo nuestro corazón. Al principio veíamos que el Señor nos dijo en Jeremías, estas cosas quiero. ¿Qué quiere el Señor? Diga conmigo en voz alta, misericordia y justicia en la iglesia. Ahora leamos Miqueas 6, 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con sacrificios? ¿Con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? Es decir, ¿daré a mi propio hijo en sacrificio? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Lea conmigo en voz alta el 8. ¿Me ayuda en voz alta? Aquí. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Deje su Biblia ahí un poquito en la silla y ore conmigo. Vamos a guardar silencio solamente un momento y a decirle juntos al Señor en esta oración. Señor, esta tarde te damos gracias por tu bendita palabra. Tu palabra, Señor, es fiel. Tu palabra, Señor, con la cual nos has hablado hasta el día de hoy, nos sostiene, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Dile en voz alta, Señor Jesús, tú has hecho un pacto conmigo, en el que tú ya hiciste tu parte, porque moriste en la cruz por mí. Y nadie puede hacer la parte que tú ya hiciste. Ahora, Señor, tú me has mostrado cuál es mi parte, y es vivir en tu misericordia y en tu justicia, en tu camino, sin desviarme a la izquierda ni a la derecha. Levanta tus manos y dile, Señor, fortaléceme, lléname de tu espíritu para seguir caminando en la senda cristiana. Vencer, Señor, con tu palabra, porque al que venciere, tú le darás la corona de vida. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia. Gracias por tu misericordia. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es, vamos, dile, hasta los cielos, hasta la letra. Y cada día nuevas son, dile, tus misericordias, tus misericordias. Levanta tus manos y dile, no los has pagado. Has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tus misericordias, Señor, tu misericordia es hasta los cielos, hasta los cielos.
misericordias. Levanta tus manos y dime: desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Gracias, Señor, por tu misericordia y porque ella y tu justicia, Señor, me sostienen. Demos un aplauso a nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención a la palabra de Dios. Que Dios les bendiga mucho y espero volver a verlos pronto. Los dejo con el pastor Marco. Muchas gracias.